Saludos y bendiciones, mis hermanos. Un abrazo caluroso y fraterno a la distancia. Soy el pastor Henry Coronado, pastor de la zona 10 y de la Academia Bíblica ELA, aquí en Lima, Perú, la Iglesia Alianza. Y quiero darle siempre un saludo para todos ustedes, para la Iglesia Roca Eterna, iglesia de nuestros hermanos que siempre se congregan domingo tras domingo. Hoy domingo, aquí en Perú, celebramos el Día del Padre. Y desde aquí quiero enviarles un abrazo así fuerte, fuerte para todos los papás que Dios les ha permitido tener el privilegio de engendrar un hijo y criarlo y acompañarlo. Pero también para todos aquellos que son papás del corazón, aquellos tíos, abuelos, primos, amigos, hermanos que han tenido que asumir una paternidad de alguna persona, aun cuando no ha sido su hijo. Desde aquí le mandamos los abrazos para todos, que Dios le bendiga, que pase bonito tiempo el día de hoy, Domingo del Señor, donde también recordamos al papá. Cuando hablamos de papá o celebración por el Día del Padre, a veces nos quedamos así medio cortitos. Porque cuando hablamos del Día de la Madre, uno dice, wow, la mamá, y hace fiesta y celebraciones y grandes regalos. Hubo un estudio donde muchas empresas dicen que en el Día de la Madre hay mucha más venta, hay mucho más comercio, los restaurantes funcionan más, pero para el Día del Padre, alguito sube, cierto porcentaje, pero no es tanto. Y no nos ponemos celosos, porque es lo que nos ha tocado vivir, seguramente por cosas que no hemos hecho tan bien como varones. Una vez un predicador preguntó a un grupo de jóvenes, hizo la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Cuántos quieren una esposa con la característica de su madre? A lo que todos al unísono contestaron, sí, yo quiero una esposa como mi mamá. Y hubo aplausos y muy bonito. El mismo predicador hace ahora la pregunta a las chicas, a las jóvenes. ¿Y cuántas de ustedes quieren un esposo igual a su papá? Y hubo silencios. Muchas cabezas agachadas, muchas murmuraciones por ahí, pero no hubo la euforia, no hubo las ganas, no hubo el deseo de casarse con alguien que pareciera papá. Porque tenemos que reconocer que hemos hecho a veces cosas incorrectas. Hoy vivimos tiempos donde la figura paterna se hace indispensable, ya que muchas crisis que hay el día de hoy son producto de familias monoparentales, donde solamente hay la presencia de un miembro de la familia. Y casi siempre es la presencia de mamá, porque el papá dejó de estar. El papá se fue, el papá abandonó la familia. Esperamos que no nos haya tocado vivir algo así. Y si nos ha tocado vivir, qué bueno que tenemos la palabra de Dios para poder recibir ese consejo oportuno, bueno para nosotros. Cuando nos acercamos al libro sagrado, que es la Biblia, encontramos nosotros que el Señor nos da lindos ejemplos, lindos modelos, hombres que bendicieron a su familia. Abraham, cómo bendijo a su hijo. Vemos a Isaí, el papá de José, de David, el papá de David, cómo Dios usó a este hombre para bendecir a su hijo. A José o Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos a Job, que presentaba ofrendas, sacrificios todos los días por sus hijos. En este sermón no vamos a tocar la vida de ellos, sino vamos a tocar la vida de un papá. Un papá que hizo lo que tenía que hacer para bendecir su familia. Un papá que uno al leer la historia no dice, qué buen papá, uno quisiera un papá así. Por eso el día de hoy es urgente compartir este mensaje. El día de hoy. Y yo espero que al terminar el mensaje usted diga, yo estoy en ese camino, yo creo que soy un buen papá. Tal vez algunas tendrán que decir, mire, mi esposo realmente sí es un buen padre. Algunos tendrán que decir al terminar el mensaje, necesito encaminarme nuevamente para ser un buen padre. Yo quiero ser un buen padre. Entonces, hoy veremos 4 características de un buen padre. Para eso, quiero invitarle a que abra la Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Dice el pasaje bíblico así, 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Míreme, un principal, alguien que conoce la Biblia, alguien que conoce la palabra, alguien que conoce la liturgia, alguien que va a sus servicios dominicales, aún más. Por ser principal, era alguien que tenía que enseñar, alguien que tenía que atender, alguien que tenía que encargarse de la liturgia misma. Este Jairo, por ser el principal, administraba la sinagoga. Él presidía junto a los ancianos o consejeros del templo. Él era responsable. De seguro tenía muchas cosas que hacer. Le asignaron seguramente como principal algunas obligaciones que él tendría en el templo. Tal vez hasta el mantenimiento, el orden, tantas cosas. Con todo lo encontramos a este hombre llamado Jairo con una necesidad. Este Jairo era un hombre de carne y hueso, pero trabajaba en la iglesia, pero tenía una gran necesidad. Su hija se había enfermado, su hija estaba mal, su hija estaba grave. Y en vez de este hombre estar metido en el trabajo, haciendo las cosas de la iglesia, lo encontramos buscando a Jesús, no por una situación de su trabajo, sino por un problema de su familia. Escúcheme, esto es importante. Este Jairo reconocía que había un problema, reconocía y se daba cuenta que en su casa había una dificultad. Pero un buen padre, escúcheme, es consciente del estado de su familia. Un buen padre es consciente del estado de su familia. No se desentiende. Y esta es la primera característica de un buen padre. Un buen padre es consciente, apúntelo usted ahí, es consciente del estado de su familia, sabe cómo está su familia. Tiene que trabajar, sí, tiene muchas responsabilidades, sí, tiene que hacer muchas cosas, sí, pero era necesario, escúcheme, era necesario conocer el estado de su familia. Con esto, ¿qué quiero decirle? No cambie su familia por un trabajo. El trabajo es bueno. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo es necesario para traer los recursos, el alimento. Pero escúcheme, pero hay momentos donde tenemos que poner a nuestra familia, a nuestros hijos, por delante de muchas cosas. Y hablamos exclusivamente del trabajo. Jairo no estaba allá en el templo. Jairo estaba buscando al Señor. Buscando al Señor. Puede ser y nos puede pasar que podemos pasar horas en el templo. Aquí donde nos reunimos, aquí en este lugar, en Siena, pero y no buscar al Señor. Usted tiene que buscar al Señor. No se trata de venir a la iglesia, no se trata de cantar una canción, no se trata de aplaudir, se trata de encontrarnos con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra familia lo necesita. Si yo no conozco el estado de mi familia, pues probablemente me descuide y me quede enganchado en el trabajo. Y me quede haciendo otras cosas. Jairo busca al Señor no porque un hermanito le pidió ayuda. Jairo busca al Señor no porque no tenía nada que hacer. Había una necesidad. Había una necesidad en su familia. Su única hija. Escúcheme, ¿ah? Su única hija estaba enferma. Y en ese momento era su prioridad. En ese momento la prioridad era buscar al Señor, buscar solución para que haya paz en el hogar, para que haya tranquilidad. Una vez más, el trabajo es bueno, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que luchar por ser buenos trabajadores, ser responsables, ser visionarios, proactivos. Pero escúcheme, pero la prioridad en ese momento era su familia. No, muchos hoy en día no son conscientes de algunas enfermedades que hay en nuestra familia. Enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas, enfermedades espirituales. A veces no hacemos nada con lo que pueda estar pasando en nuestro hogar. Nuestra familia está frustrada y no hacemos nada. Nuestra familia puede estar llorando y no hago nada porque tengo que irme a trabajar, porque tengo que salir a la iglesia, porque tengo que ir a tal sitio. No, querido hermano, querido papá,
Un buen papá está atento al estado emocional de su familia. Se preocupa, está velando, está mirando. Recuerda el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Dice el pasaje, me puse a cuidar otras viñas y descuidé mi viña. La que me tocaba a mí cuidarla, no la cuidé, me descuidé por cuidar otras viñas. Yo le pregunto, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está el estado emocional de su familia? ¿Usted es consciente del estado emocional de su familia? ¿Usted es consciente del estado espiritual de su familia? ¿Usted es consciente del estado físico de su familia? ¿Sabe si su hijo tiene los dientes picados? ¿Sabe usted por cuánto tiempo le está doliendo la cabeza o el cuerpo o la vesícula a su hija? Qué difícil, ¿no? Tenemos que hacer algo. El buen papá está pendiente del estado emocional, físico, psicológico, espiritual de su familia. Va a decir el Proverbios 27, 23, va a decir que debemos conocer el estado de nuestras ovejitas. Tenemos que saber cómo están nuestras ovejas. Sí, si usted lee Proverbios 27, va a decir que tenemos que conocer cómo están nuestras ovejas. Ahora quiero que sepa que usted como papá, usted es el pastor de su familia. Usted es el pastor. El padre es el pastor de su hogar. Sus ovejas son sus hijos, su familia. Este versículo de Proverbio nos dice que tenemos que conocer el estado de nuestro rebaño. El pastor de las ovejas, literal, sabe quiénes están débiles. El pastor de las ovejas sabe quiénes están heridas. Sabe cuáles tienen la patita quebrada. El pastor de las ovejas sabe quiénes son esas ovejitas medias necias, medias tercas, sabe. El pastor conoce, sabe cómo cuidar, a quién soltar, a quién dar un poquito más de comida, a quién no darle tanto de comer. El pastor debe saber eso. Querido padre, tengo una pregunta para usted. Escúcheme, querido papito. ¿Conoces el estado de tus hijos? ¿Conoces la condición de tus hijos? ¿Sabes la vida de tus hijos? Un buen padre se preocupa por conocer, por entender qué le está pasando a sus hijos, cómo están andando nuestros hijos. Un buen padre es consciente del estado emocional, espiritual, físico, psicológico de sus hijos. Y para eso, querido papito, usted tiene que estar con sus hijos. Perdóneme la comparación. ¿A qué huele usted, papá? Usted que es pastor de su oveja, de esas ovejas. ¿A qué huele? ¿Huele a fútbol? ¿Huele a televisión? Papá, ¿usted huele a trabajo? Porque no puede pasar que podemos oler a trabajo, a fútbol, a amigos, podemos oler a tantas cosas. Deporte, cine, juego, diversión. Pero tenemos que oler también a papá. Espero que me deje entender la metáfora. Tenemos que oler a papá. Que nuestros hijos sepan que está ahí el papá. Que digan, acá está papá, acá está papá. Es necesario. Tenemos que conocer el estado emocional de nuestros hijos. Pero mire la segunda característica de un buen padre. Ahí, Lucas capítulo 8, versículo 41. Dice el pasaje así, permítame. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Escúcheme, querida iglesia, amada iglesia del Señor, y sobre todo usted, papá. Un buen padre sabe a dónde ir cuando hay crisis familiar. Un buen papá sabe a dónde ir cuando hay crisis familiar. Le pregunto, ¿dónde va usted cuando hay crisis? ¿Corriendo? ¿A dónde nos vamos corriendo? Jairo supo ir a la fuente correcta. La fuente correcta era Jesucristo. ¿Amén o no? Cuando hay crisis, cuando hay enfermedad, cuando hay adversidad, hay que ir a la fuente correcta. Mire, ve, Jairo podía ir a otra parte. Jairo podía haber ido a cualquier sitio. Su condición económica se la permitía. Era un principal. Eso quiere decir que económicamente no estaba mal.
Su posición social era un principal relacionado. Él podía ir a otro sitio. Su misma religión judía le podía permitir ir a otro sitio, entre tantos otros privilegios que podía haber tenido. Pero escúcheme, él fue a la fuente principal, a la fuente correcta, a Jesús, a buscar a Jesús. Y no solamente fue a la fuente correcta, sino que Jairo supo ir de la manera correcta. Se postró, se arrodilló, dijo: te ruego, Señor, ven a mi casa, tengo a mi hija enferma. No solamente fue a la fuente correcta, sino de la forma, la manera correcta. Interesante, ¿no? Un principal, un religioso, un pastor, vamos a decirle, ¿no? Un sacerdote, un cura. Viene postrado al Señor a pedirle por su familia. Yo espero en el Señor, iglesia, que vayamos a la fuente correcta. Yo espero que vengamos de la manera correcta, con un corazón contrito y humillado, que dice la palabra que ese corazón el Señor nunca rechaza. Pero si vengo con un corazón arrogante, si vengo con soberbia, bueno, probablemente el Señor no nos escuchará, porque la Biblia dice que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no rechazará, pero mira de lejos al altivo. Por eso, querido papito, querida iglesia, queridos hermanos, recuerde, un buen padre sabe a dónde ir en la crisis familiar, cuando hay enfermedad, cuando hay adversidad, cuando hay un problema. El papá, el buen padre, sabe que tiene que ir a la fuente correcta, que es Jesucristo. Sabe que tiene que ir de la manera correcta, postrándose a los pies del Señor. Y es importante que usted y yo hagamos esto. Pero no solamente esto, sino Jairo supo pedir de la forma correcta. Supo pedir. ¿Cómo pidió? Rogándole: te ruego, Señor, te ruego. ¡Qué importante! A veces podemos pasar por alto algunos detalles, pero es que también Jairo supo pedir de la forma correcta. No dijo: mira, si no curas me voy y nunca más vengo a la iglesia. Mira, que si no me solucionas el problema yo me voy, te espero hasta este domingo nomás. No. Señor, te ruego, Señor. Señor, te ruego, ten misericordia. Queridos hermanos, querido papá, un padre, un buen padre, un padre que ama a su familia, un padre que está pendiente de los suyos, sabe a dónde ir. Sabe dónde ir frente a las crisis, frente a los problemas. No corre a los amigos. Ayudan los amigos, seguro ayudan, pero tenemos que ir primero a Jesús. No corre al hombre, corre a Jesús. Corre y busca al Señor. Eso hizo Jairo, fue corriendo a buscar. Me gusta porque la Biblia también dice, llamando la atención, que había un rey llamado Asa, que enfermó de los pies. Y en vez de buscar a Dios, se fue a buscar a los médicos. Y se murió. Ahora, yo le expliqué, creo, la semana pasada, que no significa que no hay que buscar al médico, sino que no te olvides de Dios. No te olvides de buscar a Dios. No dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo no sé si recuerdas este cántico justamente de este pasaje que dice: busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido serán. Aleluya, aleluya. Tenemos que buscar primero a Dios. Tenemos que ir a la fuente correcta, pero tenemos que buscar a Dios. Asa, este rey del Antiguo Testamento, en vez de buscar a Dios, dijo: bueno, es una heridita en el pie, ya, no busco a Dios, de una vez mejor la pastillita, y se murió, querido hermano. Qué importante es buscar primeramente a Dios. Por eso cuando uno lee el libro de Jeremías, dice Dios: ustedes me han rechazado a mí, les he corregido, les he exhortado, he hecho esto y ustedes no reaccionan. ¿Qué pasa?, dice Dios. Te corregí, te exhorté, te golpeé, pero nada.
al contrario, endurecemos el corazón. El Señor dijo, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Venga Jesús. Si usted lee el mismo libro que estamos leyendo, Lucas capítulo 8, había una mujer. Y justo en esa misma escena, una mujer que padecía 12 años. Tenía flujo de sangre, 12 años enferma. 12 años había ido a todos los médicos. Había gastado todo lo que tenía. Y cada vez se ponía peor, peor. Hasta que decidió venir a la fuente. Hasta que decidió venir al Señor. Hasta que decidió meterse entre la gente, empujar a todo el mundo y llegar y tocar el borde de su manto. Es que escúcheme. Es que nadie que ha venido a buscar al Señor, nadie que se ha atrevido a buscar y encontrarse con el Señor, regresará a su casa igual. Un buen padre sabe a dónde ir en las crisis. Un cristiano sabe a dónde ir en los problemas, en las adversidades. Perdóname, yo espero que usted no lo haga. Pero usted no puede buscar al brujo en las crisis. No puede buscar al curandero en las crisis. No puede buscar en otra gente un amuleto para que se le solucione el problema. No, usted y yo tenemos que buscar a Jesucristo. Venga al Señor. ¿Usted quiere ser un buen padre? Tienes que buscar al Señor. Tenemos que ir a la fuente de los milagros, a la fuente de agua viva, la fuente de esperanza que se llama Jesucristo. Tengo que avanzar. Número 3, tercera característica de un buen padre. Lucas capítulo 8, versículo 41. Estamos viendo cómo Jairo hace lo que tiene que hacer para bendecir a su familia. Y mira lo que dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Mire, ve, va, se postra, se tira a los pies y está buscando a su Señor y le está diciendo, Señor, por favor, mire, ve, tengo a mi hija enferma. Señor, tengo a mi hija que está delicada de salud. Señor, te ruego, te suplico, Señor, hazme un milagro, escúchame, Señor, escúchame, por favor. Pero es bonito porque le invita, escúchame, le invita a que vaya a su casa. Un buen padre lleva a Jesús, se preocupa por llevar a Jesús a su hogar, a su familia. Un buen padre hace todo aquello que tiene que hacer para que Jesús vaya a su casa, para que Jesús esté en su casa. ¿Sabe qué? ¿A quién llevan el Padre el día de hoy? Y con todo respeto, nos preocupamos para que en la casa, en vez que esté Jesús, escúchame, nos preocupamos y acabamos nuestra vida. Y hacemos los sacrificios, pero para que el dinero esté en casa. Y no me malentiendan, no es malo. Pero qué bonito sería si por encima del dinero ponemos a Jesús. Y así como dice Proverbios, si como a la plata lo buscares, así como nos damos duro para trabajar y para que nos venga el sueldo que está bien, nos preocupáramos así para que la presencia de Jesús esté en nuestro hogar. ¿Sabes? Nos esforzamos por traer el dinero a casa, para que el dinero esté en casa, para que el cheque esté en casa, para la cuenta esté en casa, pero a veces no nos esforzamos igual para que Jesús esté en casa, para que el Señor viva en nuestro hogar. Algunos nos esforzamos para que la diversión esté en casa y los juegos y que no falte el Netflix y que no falte el video, la televisión, el internet. Nos preocupamos por eso. Y no me malentienda, no tenemos que ser extremistas. Pero está bien todo eso, pero no tenemos que dejar de hacer lo otro. Y lo otro es que Cristo reine en nuestro hogar, que Cristo sea el que esté presente en nuestra familia. A pesar que somos seres humanos imperfectos, con errores, con fallas, Cristo debe vivir en nuestro hogar. Que en los momentos difíciles que nos toque vivir, recordemos lo que estamos en casa. Busca primero el reino de Dios. Busquemos primero al Señor. Esforcémonos por poner nuestros ojos en Jesucristo. Trabaje, esfuércese. Haga todo lo que tenga que hacer para bendecir su casa. Pero no se olvide. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el oro del mundo,
todo el dinero? ¿De qué le vale que construyan grandes mansiones y acumulemos grandes cuentas bancarias y pierde su alma? Si su hijo, escúcheme papá, si tu hijo no tiene a Jesucristo, aunque suene duro, aunque sea muy duro, déjeme decirle que la paga del pecado es muerte. Y el hombre sin Jesucristo está condenado. Tenemos que preocuparnos por llevar a Jesucristo a nuestro hogar. Que nuestra familia, que nuestros hijos, que la esposa, que la familia, los miembros de la casa puedan encontrarse con Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Dolió. Golpea, ¿no? Pero ¿de qué nos vale? Y permítanme dirigirme a los latinos o a aquellos hermanos que no son de este país de Italia que nos cobija el día de hoy. ¿De qué vale tanto sacrificio? ¿De qué vale que hayas dejado tu tierra? ¿De qué vale que hayas dejado tu parentela y te vengas tan lejos a seguir sacrificándote y esforzándote? Que es válido, que lo aplaudo porque ese es un esfuerzo por el bien de tu familia. Pero no te olvides que sin Jesucristo nos vamos al infierno. No te olvides que si Cristo no vive en el corazón del ser humano, no nos engañemos, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Los que siembran para la carne, pues cosecharán muerte, corrupción. Pero los que siembran para el Espíritu, cosecharán vida, vida en abundancia, la presencia de Dios. Le pregunto, querido papito, ¿a quién estás invitando a tu casa? ¿Dinero? ¿Solamente te preocupas por traer dinero? ¿Solamente te preocupas por traer diversión? Mire, ve, hay padres, hasta tristemente tengo que decirle, en vez de traer esto y traer a Jesús, traen vicios, alcohol, cigarrillo, pornografía, traen violencia, traen infidelidad, traen maltratos. En vez de traer amor, bendición, presencia de Dios, traen maltrato, insultos, desprecios. ¡Qué triste! Y luego queremos tener hijos de éxito, hijos que amen a Dios, pero nuestra condición no dice mucho. Por eso le pregunto, querido papito, ¿qué estás llevando a su casa? ¿A quién estás llevando a tu casa? ¿Te has preocupado por llevar solamente el dinero? ¿Solamente diversión? ¿Buenos momentos? ¡Qué bueno! ¿O también te has preocupado por traer vicios, violencia, infidelidad, maltrato y tantas cosas? Déjeme decirle, querido hermano, que no nos engañemos. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que muchos de los hombres, la actitud de los hombres, tiene que ver mucho con lo que hizo papá y mamá. Por eso es importante llevar a Jesús a nuestro hogar. Y escúcheme, y llevar a Jesús no es llevarlo colgado en una cruz. No es llevarlo en una lámina, en una imagen. Llevar a Jesús no es tener una religión. Porque con todo el respeto, y vamos a aclarar aquí, porque tener una religión tampoco nos lleva a Jesucristo. Tampoco nos vaya a vida eterna ni salvación. El único que puede transformar nuestra vida, el único que puede darnos vida eterna, el único que puede transformar la vida de nuestros hijos, la de nuestra familia, es Jesucristo, no es ninguna religión. Yo soy pastor de la Alianza Cristiana y déjeme decirle que la Alianza Cristiana no salva, no ha salvado ni salvará a nadie. Porque el único que puede hacerlo es Jesús. A Jesús tienes que llevarlo en el corazón. Y tienes que evidenciarlo a través de tu vida, a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de las decisiones que tengamos que tomar. Jairo llevó a su casa a Jesús. Escúcheme querido hermano, a pesar de la multitud. Porque la multitud apretaba a Jesús y no dejaba avanzar. Pero Jairo dijo, Señor, ven a mi casa, por favor. Jairo llevó a Jesús a pesar de las críticas. La gente le decía, ya deja al maestro, ya tu hija está muerta, déjalo así nomás, ya tu hija no se va a curar, déjalo. A pesar de las críticas. Muchos por ahí van a criticarte porque tanto vienes a la iglesia, o tanto escuchas la palabra, o tanto lees la Biblia, o por qué cantas canciones. ¿Para qué te preocupas tanto? Así te pueden decir. La multitud puede decirte eso. Las críticas pueden decirte. Jairo llevó al Señor a su casa a pesar de la incredulidad. Él no sabía. Viene un familiar de su casa y le dice, Jairo, ya deja al maestro, tu hija ya murió.
Y Jairo se queda en una pieza mirando al familiar, mirando a Jesús. Se llenó de incredulidad porque el Señor le va a decir: Jairo, tranquilo, cree nomás. Cree, Jairo, no te asustes, no te desesperes, cree. A pesar de la incredulidad, Jairo decidió llevar a Jesús a su casa. A pesar de lo que otros puedan decir, a pesar de lo que otros digan, opinen, Jairo dijo: no, yo sé que Jesús es vida. Y cuando Jesús viene al hogar, a la casa de una persona, trae bendición. ¿O no ha ocurrido eso en tu vida? ¿No ha ocurrido en nuestra vida? ¿Quién éramos antes de Cristo? ¿Y quiénes somos ahora? Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, en baile, en alegría, en danza. Estábamos perdidos, éramos enemigos de Dios, estábamos contados como oveja al degolladero. Pero Cristo nos salvó, nos dio una oportunidad para empezar de nuevo. Jairo llevó a Jesús a su casa, a pesar de que sus ojos veían lo negativo, a pesar que sus ojos veían que todo iba a ser difícil. Él dijo: no importa, Señor, por favor, ven a mi casa. Aunque en mi casa estén llorando mucha gente, aunque en mi casa todo sea muerte, dolor, aunque haya burla. Porque si usted conoce el texto, cuando Jesús va a la casa de Jairo, la gente se reía porque decía: ¿y qué hacen acá? ¿Acaso no va a resucitar? Lo que no sabían es que quien ha venido a la casa tiene poder para hacer milagros, y ese es Jesucristo. Cuando Cristo viene a una casa, a un hogar, hay milagros, hay cambios, hay transformación. La misma presencia de Dios en la vida de las familias trae bendición. ¿A quién está llevando a casa usted? ¿A quién está llevando a su casa, querido hermano? Un padre, un buen padre invita a Jesús a su casa. Un buen padre lleva a Jesús a su casa. Un buen padre no se rinde, hace todo lo que tiene que hacer por llevar a Jesús a su casa, porque Jesús, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La Biblia dice que el mismo Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Y el mismo Señor del cielo, despojándose de su gloria, se hizo hombre y vino a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un buen padre lleva a Jesús a su casa. Hoy domingo, es tu oportunidad que lleves a Jesús a casa. Hoy domingo, no es cualquier domingo más. Este no es un día más. Este es el día del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho para que usted lleve a Jesús aquí en su corazón. Y usted, cuando llegue a casa, usted empiece a bendecir a sus hijos con una palabra de oración, con palabras de aliento, con palabras de esperanza, con palabra de Dios, con trato de amor, con trato de siervo, de hijo de Dios. Y termino. Cuarta característica de un buen padre. ¿Quieres recordar hasta aquí cuáles son las 3 características que hemos mencionado hasta el día de hoy? Hasta este momento. Primera característica: un buen padre es consciente del estado de su familia. Número 2, un buen padre sabe a dónde ir frente a las crisis. Número 3, un buen padre lleva a Jesús a su casa. Invita a Jesús a su casa. Hace lo que tiene que hacer y se preocupa porque Jesús llegue a casa y vive en casa y vive en el corazón de los miembros de casa. Pero ahora te comparto el cuarta característica de un buen padre. Un buen padre, escúchame, está en el capítulo 8, versículo 49. Vamos a leerlo. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo. 8:49. Dice el pasaje así. 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Mira, Jairo está aturdido, Jairo está golpeado, Jairo se siente en el medio. La que amaba, su hija, su niña, su única hija, la que la amaba. Y los que somos padres sabemos esto. Cuando nació mi hija mayor, yo tengo 2 hijos, mi hija Lucero y mi hijo Raín y mi esposa Mari.
Pero mi hija mayor cuando nació, en un momento fue algo crítico, duro, porque primero nos habían dicho que no, ya la niña no va a continuar porque ha muerto la niña en el vientre de la mamá. Y nos golpea el corazón. Al rato, a los 20 minutos, 30 minutos, una doctora dice, no, la niña está viva, tiene latidos. Y empiezan la cirugía porque hubo una cesárea. Y uno comienza a renacer nuevamente la esperanza. Uno empieza nuevamente ahí a tener fe, que todo salga bien, que se recupere pronto la niña, que esté bien. Y cuando nace, los niños le cambian la vida a todos, pues, ¿no? A todo ser humano, un hijo nuestro que ha salido de nosotros nos cambia la vida. Y cuando la ves, uno dice, wow, este es el regalo, este es el tesoro del cielo que nos ha regalado el Señor. Y uno da gracias a Dios por ese regalo. Y Jairo de seguro hizo lo mismo con su hija cuando nació. Pero después de algunos años su hija se enferma y le están diciendo en ese momento, Jairo, tu hijo se murió. Y Jairo estaba con el Señor. Y Jairo estaba al lado del Señor. Y Jairo estaba llevando al Señor a su casa. Y parece que todo se detiene, todo se paraliza. En vez de que todo mejore, todo se paraliza. Pero acá está la cuarta característica de un buen padre. El Señor le dice, Jairo. ¿Cómo le dice? Jairo, tranquilo, Jairo, no temas. Jairo, no temas, tranquilo. Jairo, no temas. Tu hija, no temas, cree solamente y se salvará. Cree. El Señor le da su palabra. Escúcheme y termino. Y Jairo cree. ¿Sabe qué hace un buen padre? Un buen padre escucha la palabra de Dios y la cree. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Frente a cualquier adversidad, si Dios dijo algo, Dios lo hará. Un buen padre se preocupa, está atento a lo que Dios le dice y la cree. Y en esta mañana, Dios nos ha dicho algo. Dios nos ha dicho, lleva a Dios, lleva a Jesús en tu corazón, llévalo a tu casa y bendice tu casa. La pregunta es, ¿creerás? ¿Creerás esto? ¿Recibirás la palabra que hoy el Señor te ha hablado y la creerás? Dios quiere que sí. Porque cuando hacemos eso, el Señor le dice, cree solamente y tu niña se salvará. Querido hermano, querida iglesia, hay milagros cuando nos atrevemos a creerle al Señor. Hay milagros cuando nos atrevemos a decirle, Señor, creo en tu palabra. Señor, creo en lo que tú me estás diciendo. Creo, Señor, que tú tienes el poder, porque para Dios no hay nada imposible. Al que tiene oído para oír, oiga lo que ha dicho el Señor en esta mañana. ¿Eres un buen padre? Usted puede decir, ¿mi esposo se está comportando como un buen padre? O tendremos que decir, tengo que tomar la decisión de ser un buen padre. Yo te quiero invitar, ahí donde estás. ¿Por qué no cierras tus ojitos? ¿Por qué no meditas en aquello que hemos escuchado? A lo mejor hasta aquí nos hemos preocupado solamente por traer un poco de dinero. Hemos hecho muchos sacrificios tal vez, pero sacrificios por cosas temporales. Y no nos hemos preocupado por lo eterno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Tal vez hoy es el día que tienes que tomar una decisión y preocuparte por la vida espiritual de tu familia. Puede ser que alguien me diga, pastor, pero yo no tengo esposo. Pero le toca a usted que es hermana, a usted que es mujer. Y si eres esposo, papá, te toca a ti hacer esto. Y si no tienes papá y mamá y estás solo, pues te toca a ti bendecir tu familia, bendecir tu entorno, te toca a ti. No pongamos pretextos. Una vez más, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación. Hoy es día de empezar de nuevo. Vamos a orar. Cierre tus ojos. Dile, Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Tal vez hasta aquí no me he portado como un buen padre.
Tal vez mi esposo no fue un buen padre. Tal vez en esta mañana decidimos ser buenos padres, pero te necesitamos a ti. No necesitamos ni de dinero, no necesitamos de personas, te necesitamos a ti, Señor, porque primero eres tú y las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy te entregamos el corazón, hoy nos arrepentimos, hoy decidimos empezar este camino para bendecir nuestra familia. Muchas gracias. Te aceptamos como Señor y Salvador. Guía nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por darme la oportunidad siempre de compartir la palabra. Le animo. Si tomó hoy una decisión por Jesucristo, acérquese a los líderes de la iglesia y comparta que usted desea seguir creciendo en la vida espiritual. Saludos y bendiciones. Saludos de parte de mi familia, de Mari, mi esposa, de Lucero, mi hija, y de Raí, mi hijo. Y es un privilegio poder conectarme con ustedes a través de esta plataforma. Abrazos y bendiciones para todos. Que Dios les bendiga. Chao, bendiciones.